Buenas noches para todos nuestros televidentes, muchas gracias por estar en sintonía todos los martes, viendo su caso en casa, Derecho Laboral y Pensiones. Hoy hemos decidido hablar un poco sobre el tema relacionado con las garantías que tienen las madres gestantes y también las garantías que se extienden para los esposos y para los compañeros permanentes. Saludamos también a televidentes en la ciudad de Montería, Raomir Benítez Tuirán y Henry Velasco Montoya. Muchas gracias a las personas que de distintas regiones del país siempre están comunicándose con nosotros, viendo el programa, y estamos resolviendo entonces generalmente las inquietudes en el 322-2552, 322-2552, que es el teléfono de nuestra oficina. Doctor Orlando Hidalgo, muy buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Sí, estamos todos pendientes, es un tema nuevo sobre esta extensión de la maternidad a los esposos que tienen a su señora en la casa en estado de gestación o de lactancia. Se dijo la Corte que por qué no los protegía ellos también, igual que protege a la mujer que está laborando de un despido sin justa causa o sin previa calificación del Ministerio del Trabajo. En breve vamos a continuar con el tema porque inmediatamente arrancamos con el programa, inmediatamente surgen las llamadas. Caterina desde Manrique, muy buenas noches, ¿cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una inquietud, o sea, a mí me pasó algo con la empresa. Sí. Yo en este momento estoy lactando a mi bebé. A mí me echaron, pues me hicieron un despido sin justa causa, yo estando en embarazo, ¿cierto? Allá ya tenían mis papeles de que yo ya estaba pues en embarazo, todo, ya tenían el conocimiento. No me renovaron contrato, sino que me mandaron de una vez para la casa. Entonces yo me fui para lo del trabajo, para el Ministerio del Trabajo, ¿cómo se llama? Sí, el Ministerio del Trabajo. Sí, y yo ya teniendo 8 meses de embarazo, pues yo puse eso en vueltas, que yo no tenía pues por qué despedirme pues así en el estado en el que yo estaba. A mí me siguieron consignando 3 meses la quincena. Después de esos 3 meses me llamaron y me dijeron que ellos se habían equivocado, que ellos no tenían por qué haberme consignado a mí ningún dinero, ¿cierto? ¿Pero ese dinero era de la licencia de maternidad? No, porque yo todavía no había dado a luz. No había dado a luz a mi bebé. Exacto. Entonces a mí me llamaron y me dijeron, usted tiene que devolver esos 3 meses, pues el dinero lo tiene que devolver a la empresa. Y yo en el momento, yo ya había tomado ese dinero, ya no tenía pues cómo devolverlo. Claro. Yo puse una tutela y yo gané la tutela. ¿Le ordenaron el reintegro? Sí, entonces ellos me tenían que antes, me debían plata que durante todo el embarazo que yo no lo trabajé. O sea que yo no les tenía por qué pagar esa plata a ellos. Correcto. Bueno, la cosa quedó así, ellos me siguieron pagando. Entonces a la tutela, cuando yo ya les monté la tutela, y a mí me tocó hacer una orden de desacato porque no querían... ¿No cumplieron? Sí, no ¿Con querían el reintegro? cumplir. No querían cumplir. Bueno, entonces al ver que ya era pues que yo le puse esa orden de desacato, ahí sí me cumplieron con todo, ¿cierto? ¿Y está laborando o cuál es la inquietud básica después de toda esta situación? Mía es que a mí me renovaron el contrato hasta mayo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué haría en mayo? O sea, yo entraría a la empresa, pues, ¿qué debería hacer yo en ese momento? Y una pregunta, no sé, doctor Orlando, para que pueda ya, con todo lo que nos han contado, ¿ya usted dio a luz? Sí, mi bebé ya tiene 5 meses bueno. y en este momento estoy en lo de la lactancia. Doctor Orlando. Caterine, nos contó que había una tutela de por medio, ya hay una sentencia de un juez de tutela. El juez de tutela se debió haber pronunciado y haber dicho en qué término la reintegraban a usted. Le entendí que le prorrogaron nuevamente su contrato, lo que nos quiere decir que era un contrato a término fijo, ¿cierto? Sí. Parece ser que inferior a 1 año, según le entendí en la explicación que usted nos dio. Sí. La inquietud suya es que ¿qué debe hacer? No, el empleador es el que debe hacer cumplir al pie de la letra la orden del juez de tutela, del juez constitucional. Su reintegro, ya le prorrogaron su contrato, usted se reintegra y se reintegra en los términos que haya dicho el juez constitucional. Me supongo que el juez constitucional, el juez de tutela, dijo que le tenían que prorrogar su contrato protegiéndola, como dice la norma, lo que venimos diciendo aquí. La mujer en estado de gestación o de lactancia está protegida durante toda la gestación y 3 meses más después del parto. Su contrato está prorrogado durante este término que el juez de tutela ordenó. Ya la empresa mirará si le preavisa nuevamente que su contrato no se prorroga más. Muchas gracias a nuestra televidente. Y doctor Orlando, entendería uno entonces, y eso es muy importante que ella nos llame entonces en horario de oficina al 322-2552, porque hay aspectos que muchas veces se quedan en el aire y no alcanzamos a desarrollar.
pero podría entonces, si el contrato era término fijo, una vez se dio esa protección, haciendo un caso hipotético porque no hemos visto el fallo de tutela, podría entonces que se cumpla por un año o más o por el mismo tiempo ese contrato que le renovaron, o en teoría solamente la protección sería mientras pasaba el reintegro, la licencia de maternidad y ya ahí acabaría la obligación del empleador. Sí, Juan Carlos, dar un concepto así sería algo apresurado porque no conocemos la sentencia de tutela, pero por lo regular el juez de tutela ordena o dice que es ineficaz esa terminación del contrato de trabajo y las cosas ocurren como si nunca se hubiera presentado la terminación del contrato. Entonces, automáticamente el contrato se debe haber prorrogado por un periodo igual, por eso la televidente nos decía que hasta mayo le habían prorrogado el contrato. Ya tenemos que esperar a ver qué pasa en mayo si le preavisan que no continúa. Buen punto, doctor Orlando. Recordemos nuestra línea telefónica en horario de oficina para atender a las personas telefónicamente, para darles la cita, es el 322-2552. Marlene desde Envigado, muy buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas noches, señor. ¿Así? Quiero preguntarle qué persona tiene derecho para cuando fallece una persona para la pensión. Me refiero que mi hermano se murió hace 2 meses, fue casado, se separó, dejó 2 hijas, pero ya mayores de edad. Tuvo una amiga durante toda su vida, pero nunca convivió con ella, ni tuvieron hijos, ni hubo nada que los uniera. Solamente eran unos amigos de momento. Sí. Ella pretende reclamar la pensión. Señora Marlene, el abogado me diera una información acerca de Marlene. Listo, señora Marlene, los beneficiarios de la pensión de sobreviviente son el cónyuge o compañera o compañero permanente, ¿sí? La compañera o el compañero que piense reclamar la pensión de sobreviviente debe demostrar que convivió por lo menos 5 años antes del fallecimiento con el causante de la pensión. En el caso que usted nos plantea, la amiga, como usted la llama, de su hermano nunca convivió con él, entonces no cumpliría el requisito de los 5 años de convivencia. Tendríamos que mirar si la cónyuge, la esposa de su hermano, si vivía con él, la esposa de su hermano tiene que demostrar que convivió con él 5 años. Si hay una separación pero no hay liquidación de la sociedad conyugal, posiblemente esta esposa de su hermano podría tener el derecho a reclamar la pensión de sobreviviente, pero tendríamos que analizar todo lo de la separación, si fue simplemente una pelea y se dejaron por unos días, habría que analizar, pero la compañera en este caso, con lo que usted nos está contando, no tendría derecho a la pensión de sobreviviente porque le falta el requisito de la convivencia por lo menos durante los últimos 5 años antes del fallecimiento. Hay que revisar, doctor Orlando, también un dato, esa convivencia, a veces ocurre que el cónyuge o la cónyuge viven en lugares distintos, pero hay la convivencia en razón de que pronto el esposo, la esposa o el compañero tienen que estar viajando porque laboran. Entonces también habría que revisar ese escenario que nos plantean desde Envigado para revisar en este caso si la compañera tendría o no derecho a esa pensión de sobreviviente. Son casos que se pueden revisar, doctor Orlando. Por eso yo invito a los televidentes para que nos llamen en horario de oficina al 322-2552 y no paran las llamadas, doctor Orlando. Es que estamos muy taquilleros hoy martes. Nos llama Sandra Rojas de Itagüí. Muy buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, la estamos escuchando. Sí, mira, yo es que yo era para preguntar. Mi papá se murió hace como 20 años, él cotizó pensión. Entonces nosotros no tuvimos nada pues de esa pensión, era para saber si nosotros tenemos derecho a algo de esa pensión o una remuneración o mi mamá o algo tiene derecho a eso. Doctor Orlando, preguntas Sandra, para el televidente. Dice que su padre murió hace como 20 años. Cuando falleció, todavía convivía con su mamá. Se nos fue Sandra. Se nos fue. Sandra se nos fue. Sí, entonces toca invitar a Sandra que nos dé una llamadita a la oficina al 322-2552, porque el derecho a la pensión de sobreviviente nunca se pierde, ni a la pensión de vejez ni a la pensión de invalidez. Que de pronto se puedan perder las mesadas que se hayan causado durante estos 20 años, posiblemente, pero el derecho a reclamar la pensión como tal no se pierde. O sea que en cualquier momento, en el evento de que su señora madre o alguno de los hijos tenga derecho a esa pensión por el fallecimiento de su padre, lo pueden reclamar. Entonces la invitamos a la televidente Sandra que nos llame al 322-2552 y allí le aclararíamos las dudas porque se nos fue y no le pudimos preguntar. Yo invitaría también a Sandra, doctor Orlando, para que ella vaya recogiendo de pronto si tiene alguna historia laboral de su padre, algunos elementos para establecer de pronto por qué no le concedieron la pensión de sobreviviente, bien sea a la mamá
o a los hijos, porque muchas veces no cotizaron determinado número de semanas y eso puede ser una situación que a veces la gente, pues, lo que usted dice, es un derecho irrenunciable, pero hay que mirar también si cumplían con requisitos. Por eso es importante que nos llamen en horario de oficina los televidentes que tengan estas inquietudes, porque son casos de mucho análisis. O sea, hay que revisarlos cuidadosamente al 322-2552. Y tenemos otra llamada, José Mejía, desde el centro de Medellín. Muy buenas noches, ¿y cuál es su inquietud hasta ahora? Los felicito por ese gran programa. Quería que me informaran sobre el derecho que tiene la señora por tener el marido pensionado. Hay un derecho que se le da a la señora mayor de 60 años y esta persona vive en Estados Unidos y el pensionado vive en Colombia. ¿Tendrá derecho la señora o no? Los incrementos, doctor Orlando. Don José, se está refiriendo a los incrementos por personas a cargo. No necesariamente, no necesariamente es para la señora, también puede ser para el esposo. El requisito es que la persona que va a reclamar los incrementos, sea esposa o esposo, dependa económicamente del pensionado. En este caso tenemos un pensionado que es el señor en el ejemplo que usted nos da, no necesariamente tiene que tener 60 años la esposa, el único requisito es que dependa económicamente de él. Si se demuestra que depende económicamente del pensionado, podríamos reclamar esos incrementos, se llama incrementos por personas a cargo, que por la cónyuge equivale a un 14% del salario mínimo. Tendríamos que revisar especialmente la pensión del señor para ver con qué norma se le concedió, porque esos incrementos ya tendieron a desaparecer de la vida jurídica y no todos los pensionados tienen derecho a los incrementos, pero sería fácil revisando la documentación, la resolución. Por lo que usted nos dice, el pensionado está aquí en Colombia, en Medellín posiblemente, entonces que nos dé una llamadita a la oficina, 322-2552, y lograríamos revisar la documentación y con toda seguridad de pronto podría tener el derecho a los incrementos la señora, aunque esté en Estados Unidos. Lo importante es de demostrar la dependencia económica. Ese dato es importante, dependencia económica. Es incrementos para la cónyuge o compañero permanente que dependen económicamente. Si es un rentista de capital, si tiene otros ingresos, lo más probable es que no tenga ese derecho. Ismenia Jiménez, desde Barranquilla, muy buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas noches. Buenas noches, doña Lo que Ismenia. yo quiero que me resuelvan es que nosotros dejamos de trabajar el 15 y el contrato se me terminó, pero todavía no se ha renovado ningún contrato, no nos han llamado. A mí me hicieron la Pomeroy, pero realmente salí embarazada. Entonces, en la EPS me están atendiendo, pero con la subsidiada. Entonces, yo quiero saber, es que me están diciendo que yo tengo protección laboral. Mi pregunta es la siguiente, ¿yo tengo derecho a que me paguen licencia de maternidad? Señora ¿Con Ismenia, la EPS? señora Ismenia, usted dice que su contrato se terminó el 15 de diciembre. Sí, yo todos estos años venía trabajando y me pagaban mis prestaciones sociales. Pero la empresa aún existe. Sí. Ah, bueno. Lo que veníamos hablando de ese fuero de maternidad es una protección especial reforzada que tiene la mujer en estado de gestación y aún de lactancia. Habría que analizar el caso concreto porque de hecho a usted no le podían haber terminado el contrato de trabajo sin autorización del Ministerio de Trabajo. Y frente a su inquietud, sí, el hecho de que se declare ineficaz ese despido le cubriría que le paguen todas las Doctor prestaciones Orlando, pero yo no normales. sé si me quedó claro, doña Ismenia. ¿Usted se dio cuenta que se encontraba en estado de embarazo cuándo? Me pareció... Lo que pasa es que nosotros todos los años nuestro contrato de trabajo dura 8 meses. Sí, pero usted se percata que está en estado de embarazo ¿cuándo? En febrero. En febrero, y usted había terminado el contrato en diciembre. Sí. Ahí es donde yo veo la dificultad, doctor Orlando, porque la estabilidad reforzada sería en caso de que ella no hubiera terminado el contrato y se hubiera dado cuenta, pero se da cuenta 2 meses después, no sé, me queda la inquietud ahí Bueno, frente no, al tema. le había entendido a la señora Ismeña que la despidieron estando en estado de embarazo, o sea que ya le había notificado a su empleador o que ya era un hecho notorio, porque no necesariamente tiene que haberle notificado al empleador de su estado de embarazo, sino que también se puede notificar a través de que sea un hecho notorio su estado de gestación. Entonces habría que analizar bien el caso concreto de la señora Ismeña. Pero muy bueno que nos escuchen desde Barranquilla, nos vean y estén compartiendo con nosotros. Estamos desarrollando el tema, pero las preguntas de los televidentes, pero eso también nos gusta, que podamos interactuar. Vamos a una pausa y después de la pausa vamos a atender a otra televidente
quien está esperando desde Amalfi para que resolvamos una inquietud con alguno de estos temas de derecho laboral y pensiones. Ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre esas garantías, esa estabilidad, ese fuero que tienen las madres gestantes y sus compañeros también. El fuero materno es la protección a la mujer gestante o lactante para no ser despedida de su trabajo. A la mujer trabajadora el fuero materno la protege durante todo el embarazo y durante los 3 meses siguientes al parto, periodo de lactancia. Es preferible que el empleador esté enterado directamente, notificado del estado de embarazo, ya que la protección del fuero sería más amplia, pero igualmente puede estar enterado a través de terceras personas o por hechos notorios. Cuando una mujer se encuentra en estado de gestación o lactancia y no tiene ningún vínculo con su pareja, pues tiene la misma protección laboral que da el fuero materno, es decir, la pareja, de no ser despedido sin justa causa y previa autorización del Ministerio del Trabajo. Este fuero materno se extiende a la pareja de la mujer en embarazo o lactante cuando esta última se encuentra sin empleo. Depende económicamente de su pareja, que si labora y además es su beneficiaria en el sistema de seguridad social. Entonces, beneficios tanto para la madre gestante como para el compañero. Y hasta ahora tenemos a María Eugenia desde el municipio de Amalfi. María Eugenia, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Mira, mi pregunta es, yo laboro en una empresa hace 2 años. Sí. Y hace 2 años no me pagan salud, pues ninguna de esas cosas, ni pensión, ni nada. En este momento tengo 3 meses de embarazo. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? ¿La empresa o yo? ¿Qué podemos hacer si no me están pagando salud? María Eugenia, muchas gracias por su inquietud. Doctor Orlando, un tema... Espere, la señora María Eugenia... Que no se nos vaya todavía porque... no le entendí, ¿qué puede hacer la empresa? Ella lleva 2 años laborando, no le pagan seguridad social, está en estado de embarazo y quiere saber quién debe responder por su seguridad social y por todas las obligaciones que obviamente se derivan de esta situación. Señora Eugenia, lo hemos dicho en otros programas y es bueno la pregunta porque lo podemos repetir. El empleador es el responsable de todo lo que le cubre a usted la seguridad social en el evento de que no la tenga afiliado como es su obligación. La obligación del empleador es tenerla afiliada a todo el sistema integral de seguridad social, salud, pensiones y riesgos. En el evento de que no la tenga afiliada a todo este sistema, es el empleador quien tendría que responder como si fuera la EPS. Entonces, si no la tiene afiliada a la EPS, el empleador tendría que cubrir todos los riesgos y todos los gastos y entregarle todos los beneficios y prestaciones que le daría el sistema integral de seguridad social. Además de todas las contingencias que se podrían presentar también en materia pensional, una pensión de invalidez, todas esas circunstancias también en ese caso las tendría que cubrir el empleador y por eso los empleadores deberían tener una conciencia muy juiciosa, pagarle la seguridad social a sus empleados y quienes son independientes también tener ese ejercicio de pagar la seguridad social porque es su protección. Por eso es muy importante, doctor Orlando, que la televidente pues nos llame en horario de oficina si quiere ampliar sobre el tema para que nos envíe el contrato y otros elementos al 322-2552. Doctor Orlando, nos han escrito por redes sociales, nos preguntan nuevamente sobre el tema de traslados entre fondos privados, Colpensiones, ¿qué se ha sabido sobre el tema? ¿Cómo van esas demandas? Sí, Juan Carlos, aunque el programa de hoy estamos hablando de la extensión de los beneficios del fuero de maternidad, a todos los televidentes se les atiende con sus inquietudes y este tema es muy importante también y hemos hecho varios programas con el mismo, en el sentido de que si estamos en un fondo privado, nunca es tarde para pasarnos al fondo público, el que llamamos Colpensiones. La ley dice que si le faltan menos de 10 años para pensionarse no lo puede hacer, pero haga el ejercicio, consulte, para eso están las oficinas o estamos los abogados prestos a atenderlos y a hacer el análisis, porque económicamente se ha visto en la mayoría de los casos que en el fondo público, o sea, en Colpensiones, las pensiones para aquellas personas que estén cotizando sobre 2 salarios mínimos son más altas en Colpensiones que en el fondo privado. En el fondo privado lo van a pensionar a usted si tiene un ahorro suficiente para pagar su pensión, para ir devolviendo mensualmente de su mismo ahorro. En Colpensiones lo único que tiene que cumplir es 2 requisitos, 1.300 semanas y tener la edad, mujeres a los 57, hombres a los 62. En el fondo privado le exigen que tenga un ahorro. Hoy como mínimo está entre los 190, 200 millones de pesos ahorrados para usted salir pensionado con el salario mínimo. No todos los fondos o no todas las afiliaciones en un fondo privado son malas. No. Hay a quienes les conviene estar en un fondo privado, pero por lo regular es más conveniente estar en Colpensiones, pero el ejercicio se hace
haciendo los cálculos aritméticos. Yo invito, doctor Orlando, a nuestros televidentes para que nos llamen al 322-2552 para que consulten sobre estos temas, y también invitamos a quienes están en los fondos privados que pidan una valoración de cómo está su pensión a futuro, tasas de reemplazo complicadísimas, la proyección que la pidan, porque es muy importante para que ustedes saquen conclusiones. Y ya la superfinanciera está exigiendo a los fondos privados que digan la verdad a los usuarios, a los cotizantes, para que no haya inconvenientes. De todos modos, en la oficina se están adelantando ese tipo de demandas, y si usted se puede cambiar de fondo y gana más de 2 salarios mínimos o aporta sobre más de 2 salarios mínimos, le conviene. Claro, Juan Carlos, lo importante para todos los televidentes es que, aunque la norma le dice que si le faltan menos de 10 años para pensionarse ya no se puede cambiar, a través de demandas hemos logrado eso en la oficina y sí se puede cambiar, aunque le falten menos de 10 años. Tenemos que mirar la conveniencia o no de usted estar en el fondo privado o estar en el fondo público, que es Colpensiones. Doctor Orlando Hidalgo, muchas gracias por estar hoy con nosotros los martes. Estaremos siguiendo, escuchando los temas de la gente, hablando de pensiones, de derecho laboral, y estamos a la orden en nuestra línea telefónica, que la repetimos permanentemente, pues para que la gente esté muy pendiente de estas consultas al 322-2552. Muchas gracias, doctor Listo, Orlando. Juan Carlos. Feliz noche, televidentes. Feliz noche. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Mañana estará con nosotros nuestra directora Yasmín Parra, hablando sobre los compromisos o la responsabilidad penal de los menores. Nos preguntamos, ¿los menores responden o no responden penalmente cuando cometen ciertos delitos? Mañana con nuestra directora. Feliz noche y gracias por estar con nosotros.